Hola a todos, mi nombre es Andrea Monserrado Ordóñez Santoyo, estudiante de Medicina de quinto semestre del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, incorporado al Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy hablaremos sobre dos padecimientos importantes de la aorta. El primero va a ser coartación de la aorta y el segundo, disección de la aorta. Si están listos, empecemos. Empecemos con la coartación de la aorta. Para entrar en contexto, les voy a explicar un poco sobre las generalidades de la aorta. La aorta es la arteria principal del cuerpo humano. Mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro en el adulto. Empieza o sale del ventrículo izquierdo, llevando una parte que se va a llamar la aorta ascendente. Va a tener un callado o un arco llamado arco aórtico y va a descender y se le va a llamar aorta descendente. Esta tiene como finalidad llevar y transportar sangre oxigenada a todo el cuerpo humano, tanto en la parte superior como en nuestra parte inferior. Y esta está compuesta por 3 capas. La primera es la íntima, que va a ser la capa más interna y más lisa para hacer un trayecto fácil para el transporte de la sangre. La segunda es la capa media. Por su composición permite la ampliación y contracción de la arteria, haciendo que se pueda movilizar más la sangre. Y por último tenemos la adventicia, capa externa que proporciona soporte y estructura. La coartación de la aorta es un estrechamiento cerca del nivel del ligamento arterioso, en la zona llamada istmo de la aorta. Este estrechamiento provoca que el ventrículo izquierdo impulse la sangre con más fuerza para empujar la sangre a través del estrechamiento de la aorta. Hablemos de las características. Tiene 2 tipos. El primero es el posductual. El posductual es la forma que se presenta en los pacientes adultos y la preductual, que es la forma en que se presenta en pacientes recién nacidos o niños. Como segundo punto, tenemos que aproximadamente 1/3 de los pacientes con síndrome de Turner padecen coartación de la aorta. Y por último, la coartación de la aorta frecuentemente se acompaña con otros defectos cardíacos. La etiología. Se puede decir que la coartación de la aorta aún tiene un origen desconocido. Sigue siendo una enfermedad o trastorno congénito, o sea, que puede ser hereditario. Tenemos como segundo punto que la mayoría de las lesiones que presenta la coartación de la aorta se sitúan en la parte posterior de la aorta. Le sigue un leve o grave estrechamiento que va haciendo que la aorta se haga más angosta. Y por último, causa hipertrofia de la capa media, reduciendo la luz de la aorta. La epidemiología. La coartación de la aorta es más frecuente en hombres que en mujeres. Se puede decir que hasta el 10% de los casos se observa un aneurisma del polígono de Wills. Y por último, se ha observado que casi el 7% de los sujetos con cardiopatías congénitas sufren la coartación de la aorta. El cuadro clínico que presentan los pacientes se va a dividir en 2. Como lo muestra mi imagen, yo lo dividí en los pacientes adultos y en los niños o recién nacidos. En el recién nacido vamos a ver que el recién nacido va a tener una piel pálida, va a estar irritado, va a estar sudoroso, va a tener dificultad para respirar y para comer. En casos donde no se puede detectar a tiempo, va a llegar la muerte. En el adulto se puede presentar con pulsos incongruentes, o sea, que cuando llegue tú le estés tomando el pulso braquial, femoral, y uno de ellos es más bajo y el otro es más alto. Entonces tenemos la incongruencia. Por tanto, va a haber hipertensión sistémica.
Va a presentar algunos signos neurológicos como cefalea, epistaxis y claudicación. Y por último, al momento de hacer la exploración física, nosotros vamos a detectar un soplo infraescapular en el lado izquierdo. Para el diagnóstico vamos a tener ciertos estudios que nos van a llevar a que este nos favorezca. El primero va a ser el ecocardiograma transtorácico, el cual nos va a mostrar la ventana de la escotadura supraesternal con un flujo de color y una onda continua. Puede demostrarnos turbulencia en la aorta descendente y flujo diastólico anterogrado continuo. Tenemos otro estudio que nos va a facilitar el diagnóstico, que es la radiografía de tórax. Esta nos va a presentar una dilatación de la aorta subclavia izquierda y la aorta descendente. A esto vamos a encontrar en la radiografía un signo muy específico de esta patología, que se llama signo en forma de 3. Como vemos en la imagen que les proporciono, yo se los puse en el número 2, es la radiografía, pero para hacer más entendible les sobrepuse una pequeña imagen sobre cómo es la coartación de la aorta. Entonces vamos a ver que en la radiografía vamos a tener la aorta ascendente, que como vemos es donde empieza la aorta y después va a llegar el callado de la aorta. Cuando está a su término o casi está por el ligamento arterioso, vamos a encontrar nuestra coartación o estrechamiento de la aorta, por lo cual nos va a dar nuestra primera bolita de nuestro número 3. Después de ese estrechamiento vamos a tener que se va a ver nuestro ventrículo izquierdo. Como vemos en la imagen, como yo le sobrepuse la aorta, esta pues va a seguir descendiendo y esta ya no va a aparecer, pero el estrechamiento va a marcar la primera bolita del 3 y después de esa se va a hacer la segunda bolita del 3. Otro criterio muy importante que es el electrocardiograma. En este vamos a identificar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya que como les había comentado, al momento de que hay una obstrucción, un estrechamiento en la aorta, nuestro cuerpo siempre quiere estar en equilibrio, entonces manda la señal de que no está llegando la suficiente o no está pasando bien la sangre. Entonces nuestro ventrículo izquierdo empieza a realizar un impulso con más fuerza para compensar la sangre que no está pasando. Entonces por eso se vuelve más fuerte, porque está trabajando al doble. Entonces, está trabajando un poco más de lo que debería. Entonces se va a ir hipertrofiando y pues lo vamos a poder ver en el electrocardiograma. Y bueno, ¿cómo lo podríamos ver? Hay que acordarnos un poquito sobre los criterios de Sokolov. Aquí vamos a buscar en nuestro electrocardiograma nuestra derivada B1 y B2. En esta vamos a buscar nuestra onda S. Vamos a buscar entre esas dos la que sea de mayor profundidad. Ya que la encontramos, vamos a contar qué tan profunda es. Entonces vamos a contar los cuadritos donde está marcada. Y bueno, anotamos nuestro numerito que nos va a resultar. Y vamos a sumarle lo que vamos a buscar en B5 y B6, que va a ser nuestra onda R. Y vamos a buscar la que esté más alta. Ya que la encontramos, ya sea en B5 o en B6, vamos igual a contar los cuadritos y vamos a sumar lo que nos salió que encontramos en B1 y B2 sobre la onda S, más lo que encontramos en B5 o en B6 que nos dio la onda R. Si esta suma nos sale un total de 35 o más, podemos decir que tenemos una hipertrofia de nuestro ventrículo izquierdo.
Para tratar este padecimiento solo tenemos un tipo de tratamiento, el cual va a ser quirúrgico. Esto puede ser por técnicas percutáneas como es el cateterismo o híbridas, donde combinamos el cateterismo con alguna intervención quirúrgica. En este caso, las intervenciones quirúrgicas que se le realizan es una angioplastía de balón y en casos muy graves una endoprótesis. Este tratamiento va acompañado con unas modificaciones de vida en caso de las personas que tienen coartación de la aorta en forma adulta, la cual va a ser que si después del tratamiento quirúrgico hay que seguir con una profilaxis endocárdica. Entonces vamos a observarlo por lo menos 6 meses para ver si no hay una infección, si no se desarrolla alguna otra patología. En segundo, tenemos que a las mujeres embarazadas que tengan esta coartación no es lo más recomendable el embarazo, pero pues ya cuando están hay que estarlas monitorizando porque puede haber una dilatación aún más grave. Y por último, vamos a monitorizar la actividad que nuestro paciente va a realizar. Regularmente en la coartación aórtica no reparada, vamos a pedirle o prohibirle a nuestro paciente la actividad física de contacto y de competición. Y en caso del paciente con reparación, vamos a decir que se le tiene que hacer una evaluación de la rendición del gasto o del gradiente en reposo y durante el ejercicio, que se le llama prueba en estrés. A continuación, vamos a la práctica. Para entender más el tema, les hice un pequeño esquema, una pequeña maqueta representando el corazón y el padecimiento que acabamos de ver, que es la coartación de la aorta. Como vemos, este es nuestro corazón. Aquí está la sangre venosa, en esta parte llega la sangre venosa para irse y oxigenarse. De este lado llega la sangre rica en oxígeno a nuestra aurícula izquierda, la cual pasa a través de esta válvula al ventrículo izquierdo, donde de ahí va a salir la sangre oxigenada a nuestra arteria. ¿Cuál arteria? La arteria aorta. Como vemos, es de mayor calibre, tiene ramificaciones y, bueno, en condiciones normales no debe de tener estrechamiento y debe de tener su arco totalmente a la izquierda. Bueno, vamos a tener que aquí está el llenado del ventrículo. Este se llena para impulsar la sangre y llevarla por acá. Les hice una pequeña representación. Esta va a ser transparente, pero aquí les pongo en esta parte, les pongo las capas que tiene una arteria. Que la primera, que va a ser mi manguera, que será la íntima. Después va a estar rodeada por la rosita, que será la media. Y la última o más externa es la adventicia. Aquí tenemos nuestra válvula que nos va a ayudar al pase de nuestra sangre oxigenada. Como vamos pasando o viendo, aquí está nuestra aorta ascendente, el callado de la aorta o arco aórtico, y por acá empieza a descender. Si lo vemos, en esta ocasión tenemos el padecimiento congénito, que es la coartación de la aorta. Como ya lo habíamos explicado, es un estrechamiento que se da regularmente en la parte donde termina el callado de la aorta y donde está el ligamento arterioso. En esta ocasión les quise representar cómo es que empieza a fluir, va empujando a mi ventrículo la sangre para llevarla a la aorta. Como pueden ver, aquí está llegando la sangre. Aquí llevamos sangre, nuestras 3 ramas que hacen nuestro penacho en el callado aórtico, las cuales van a llevar
hacia nuestra parte superior de nuestro cuerpo, para que éstas irriguen a los órganos esenciales que necesitan el oxígeno para su funcionamiento. Aquí ya hay un estrechamiento. Yo lo quise representar con esta llavecita para que se viera que hay una disminución del diámetro de la arteria. Aquí se puede ver que está disminuyendo, así que el flujo o no va a pasar, como este es el caso, o va a tardar un poco en pasar. Vemos cómo va disminuyendo el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por la estrechez que está pasando. Continuemos con la disección de la aorta. La disección de la aorta es un desgarro de la íntima que permite que la sangre entre a la pared aórtica y ésta se propague de forma anterógrada y retrógrada, creando una falsa luz o canal. Esto nos puede desencadenar un hematoma intramural aórtico, que es la ruptura espontánea de los vasos vasorum, creando un hematoma en la media, sin colgajo en la íntima. Y esto, en otra forma grave, nos puede generar una úlcera aórtica penetrante, que es o se produce de una lesión ateroesclerótica que penetra a través de la media y puede causar ruptura, disección y pseudoaneurisma aórticos. Como podemos ver en la imagen, la primera parte de la arteria es una arteria sana y la segunda, o donde está apuntando la flechita, es donde se hace la ruptura, lo que se le llama disección de la aorta. Podemos ver que disminuyó el canal o la luz de la arteria y se está haciendo un pseudo canal que nos puede provocar un hematoma intramural. En la disección de la aorta tenemos dos clasificaciones. La primera es la de Backey, la cual tiene el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el 1 vamos a ver que se origina en la aorta ascendente, se propaga al menos al arco aórtico y con frecuencia más distal. En el tipo 2 se origina y limita en aorta ascendente y en el tipo 3 se origina en aorta descendente y se extiende hacia abajo. También tenemos la clasificación Stanford. Esa solo tiene dos tipos. El tipo A se refiere a todas las disecciones que afectan a la aorta ascendente y el tipo B todas las disecciones que no afectan a la aorta descendente. Podemos ver en la imagen que les puse las dos clasificaciones y ahí podemos ver el recorrido que hace la disección. Esta clasificación nos ayuda a dar un diagnóstico si este es una disección de la aorta ascendente y sobre todo en este diagnóstico, puesto que requiere una intervención quirúrgica de inmediato. Y por otra parte, cuando se diagnostica la aorta descendente, se recibe o es candidato para un tratamiento farmacológico. Epidemiología. Es una afección inusual, potencialmente mortal, con una incidencia de 5 a 30 casos por millón de personas al año. Etiología. Aproximadamente el 75% de los pacientes tiene hipotensión. Los pacientes con trastornos genéticos como síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz, síndrome de aneurisma, disección de la aorta torácica familiar y síndrome de Ehlers son propensos a padecer disección de la aorta. Entre los factores de riesgo podemos encontrar el más común, que es la hipertensión, los trastornos genéticos, como ya los había nombrado, que es el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de aneurisma, disección de la aorta torácica familiar, síndrome de Ehlers, y también podemos encontrar entre los factores las afecciones congénitas, como la válvula aórtica bicúspide, síndrome de Turner, coartación de la aorta
estenosis aórtica supravalvular. Entre otros, el consumo de cocaína y metanfetamina ayudan o predisponen a que se incremente la presión. Por tanto, van a causar o son propensos a causar una ruptura y disección de la aorta. También podemos encontrar la arteriosclerosis, enfermedades inflamatorias e infecciosas, como son la arteritis de las células gigantes, la arteritis de Takayasu y arteritis sifílica. Y pues en el embarazo también es un factor de riesgo. El cuadro clínico. La presencia clínica de la disección aórtica puede ser bastante variable. Entre los síntomas y signos más relevantes podemos encontrar síncope, alteraciones del estado mental, presión arterial baja, soplo de insuficiencia aórtica, disnea, taquicardia, diaforesis. También podemos encontrar lo más característico, el dolor. Para esto hice una mnemotecnia, la cual va a ser cima de. Vamos a entender que la S va a ser que el dolor es súbito, la S, el dolor va a ser intenso, la M, el dolor va a ser máximo cuando aparece, va a ser agudo y por último desgarrante. Puede ser desgarrante tanto para el tórax, cuello y zona interescapular. Como les comentaba, estos síntomas y signos pueden ser muy variables, pero debemos de tener en cuenta que este padecimiento puede llevar a algunas complicaciones, como son la ruptura de la aorta, la isquemia o infarto al miocardio, déficits neurológicos, perfusión deficiente tanto en coronaria, mesentérica, extremidades, médula espinal, los riñones y la hepática. Los signos y síntomas van más apegados al padecimiento de hipotensión, puesto que llegan hipotensos nuestros pacientes y como ya sabemos, cuando hay una hipotensión hay una hipoperfusión, entonces no llega la sangre como debería llegar a todos nuestros órganos. Puede llegar a complicarse con un choque cardiogénico. Entonces hay que tener muy en cuenta los signos y síntomas que presentan los pacientes cuando están hipotensos, como son la diaforesis, la taquicardia y la presión arterial baja. También podemos encontrar que una complicación muy frecuente tras la ruptura es que haya un hemotórax, un taponamiento cardíaco o hemopericardio. Va a haber también insuficiencia aórtica aguda e insuficiencia cardíaca congestiva, formación de aneurismas. Entonces hay que tener peculiar interés en estos pacientes, puesto que como ya les dije, estos pacientes presentan tanto una insuficiencia cardíaca izquierda como derecha, por los padecimientos o por las consecuencias que está causando nuestra disección de la aorta. Para el diagnóstico vamos a tener en cuenta que vamos a realizar varios estudios, tanto de laboratorio como de imagen. En los de laboratorio, un estudio muy determinante para diagnosticar la disección aórtica aguda es la determinación del dímero D. Pero también vamos a pedir otros laboratorios de gabinete, como son el hemograma, bioquímica, tiempos de coagulación y sobre todo el INR. En el diagnóstico radiológico vamos a encontrar que nuestra radiografía puede mostrarnos un mediastino ensanchado. Como podemos ver en la imagen, ahí se ve el mediastino ensanchado en esa parte. También vamos a encontrar un derrame pleural que puede presentar hemotórax. Y por último, se pueden presentar calcificaciones desplazando el botón aórtico. En este caso, también podemos contar con la tomografía computarizada con contraste. Esta nos va a ayudar a ver las complicaciones, ver si hay derrame pericárdico, insuficiencia aórtica o ruptura de la aorta. Y por último podemos ver el ecocardiograma, donde vemos la forma de la aorta, si hay una ruptura y si hay líquido en la cavidad donde no debe de haber.
El tratamiento va a constar en dos tipos, el quirúrgico y el no quirúrgico. A la sospecha de tener la presencia de la disección aórtica, vamos a iniciar de inmediato el tratamiento con beta bloqueantes para reducir las fuerzas de la ruptura. También vamos a ver que la presión arterial debe de reducirse al menor nivel posible, sin comprometer la perfusión orgánica. El tratamiento con los beta bloqueadores se recomienda con pacientes que tengan la frecuencia cardíaca menor de 70 latidos por minuto. En caso de que los beta bloqueadores estén contraindicados, podemos utilizar bloqueantes de canales de calcio, como el diltiazem y verapamilo. Vamos a empezar con los beta bloqueadores intravenosos, el cual va a ser el esmolol. Vamos a continuar con una infusión intravenosa de 50 a 200 microgramos por kilo entre minuto, aumentando hasta lograr el efecto. La semivida corta permite un ajuste rápido. También vamos a utilizar el labetalol. Vamos a administrar 20 miligramos intravenoso durante 2 minutos. Vamos a continuar con 40 a 80 miligramos intravenoso cada 15 minutos hasta lograr la respuesta adecuada. Máximo podemos utilizar 300 miligramos. Y vamos a continuar con la infusión vía intravenosa de 2 a 10 miligramos por minuto, ajustada hasta lograr el efecto. Posteriormente, vamos a tener la utilización de vasodilatadores, estos posteriores al inicio de el beta bloqueo. Vamos a tener al nitroprusiato de sodio. Vamos a iniciar con una infusión continua de 20 microgramos por minuto, sin bolo. Vamos a aumentar de 0.5 a 5 microgramos por kilo por minuto, con una máxima de 800 microgramos por minuto. Esto solo se va a usar en presencia de beta bloqueantes. Y vamos a tener precaución porque puede producirse una toxicidad por tiosinato en pacientes con alteración renal o infusiones prolongadas. Y por último, el vasodilatador. Vamos a utilizar enalaprilato. Vamos a administrar 0.625 a 1.25 miligramos intravenosos. Aumentamos de 0.625 a 1.25 miligramos cada 6 horas hasta un máximo de 5 miligramos cada 6 horas, ajustando hasta que dé efecto. Vamos a tener dos criterios para realizar el tratamiento quirúrgico. El primero va a ser la clasificación del tipo de Bacchi 1, 2 y de Stanford A, que nos indica una afección en la aorta ascendente. Este va a ser una cirugía de urgencia, la cual les acabo de describir. Y el segundo criterio va a ser la disección de la aorta descendente, la cual podemos ver que se va a presentar en una clasificación Bacchi tipo 3 y Stanford B. Se va a realizar la cirugía con las siguientes complicaciones: ruptura y compromiso de las ramas vasculares y dilatación del aneurisma. También se realizan procedimientos quirúrgicos denominados fenestración con balón y endoprótesis. Hay que recordar que la mortalidad intrahospitalaria post tratamiento quirúrgico es de 15 a 25%. En tipo de disección B es de 10 a 20%. Y el pronóstico a largo plazo en pacientes con disección tratada, que regularmente es de tipo B, suele ser satisfactorio con vigilancia cuidadosa. La tasa de sobrevivencia es a 10 años y casi es el 60%. Vamos a entender la disección de la aorta. Acompáñame. Para que sea más entendible el concepto de qué está pasando en nuestro corazón y sobre todo en nuestra arteria aorta. Bueno,
De nuevo tenemos nuestro ventrículo que tiene sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada va a ser impulsada para irse por toda la arteria aorta y sus ramificaciones para llegar a miembros superiores, a cerebro y miembros inferiores y todas nuestras vísceras. Como vemos, aquí sigue nuestra aorta ascendente, nuestro callado y nuestra aorta descendente. Ahí nos vemos. Bueno, la disección de la aorta, como ya les había comentado, es un desgarro de la íntima. Como ya se los había mostrado en el anterior video, tenemos 3 capas de nuestra arteria. Esta es nuestra íntima. Yo la estoy representando como la capa íntima. En este caso, aquí va a estar el desgarro. El desgarro se produce, ¿por qué? Porque hay veces que aumenta la presión, empieza nuestro bolo sanguíneo a perforar o chocar con esta capita. Llega a tanta presión que aquí les voy a mostrar. Aquí vemos cómo va subiendo, tiene mucha fuerza, tanto que llega a hacer este tipo de lesiones. Recorremos nuestra media y nos quedamos con nuestra íntima. Con tanta presión que llega a nuestra sangre, va haciendo una pequeña perfusión o desgarre. Y aquí lo podemos ver en esta parte. Aquí ya hay un desgarre de nuestra íntima. Porque si recuerdan, les dije que esta manguera iba a ser nuestra íntima. La parte rosita, nuestra media. Hay veces que esta laceración, como ya se los había comentado, llega no solo a penetrar la íntima, también a nuestra capa media. Y en casos muy graves, que ya sería una urgencia, nuestra adventicia. ¿Por qué? Porque esto hace una ruptura de nuestra aorta. Entonces vamos a tener que nuestra sangre ya no pasa o pasa muy despacio. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una laceración, va a haber una luz falsa. Y nuestra luz verdadera de la aorta ya no va a tener la suficiente amplitud. Llegó la hora de despedirnos. Esperemos que esta información haya sido de tu agrado y sobre todo te sirva mucho. No olvides dejar tu manita arriba si te gustó este video y suscribirte a nuestro canal. También quiero dar un agradecimiento a la doctora Marta Sánchez Plata por toda su paciencia, enseñanza y comprensión en todo este tiempo. Gracias, nos vemos pronto.